Ya vamos a seguir con lo que es el hexagonal a lo largo de la semana y siguiendo qué es lo que pasa con el seleccionado de Platense, de Placente. Otra vez la lengua se nos traba. Pero suele pasar. Para llegar a este campeonato, seguramente el equipo de Placente realizó una pretemporada. Claro, claro que sí, y muy exigente, me imagino. Como también lo realizan, bueno, todos los atletas de alto rendimiento. Y ese es el tema de hoy, ese es el debate que tenemos, la mesa de análisis que estrenamos en este día miércoles en este Deporte B Central, edición 2025. Lo prometimos, columnas, análisis, entrevistas y mucho más de la mano de los protagonistas. Por eso junto a nosotros está Nicolás Bogado, entrenador, iba a decir, preparador físico nacional, en este caso puntualmente de la natación, con una, entre tantos atletas, una atleta muy, pero muy reconocida. Hablamos de Agostina Hein y, bueno, entre otros, ¿no? Vamos a nombrar algunos para que no se pongan celosos, pero bueno, Agostina es la más resonante. Bueno, Nico, has llegado desde Junín, has estado varias horas esperándonos aquí, compartiendo también en Deporte B Central, en la redacción, ahora en el estudio. Bueno, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Junín? Bien, están expectantes para verme, así que saludos para todos. Bien. Bueno, saludos a toda la hermosa Junín. Sí, hermosa. Tantos amigos en común también. Es cierto. Y Nico, hablábamos con Dani, ¿no? Que seguramente esté seleccionado y todos los que participan del hexagonal, como la mayoría de los deportistas, ya sean individuales o en deportes de conjunto, realizan una pretemporada. ¿Por qué es tan significativa esta tarea, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta etapa? Bien, es importante por el hecho de que está lejos de la competencia. Cuando los deportistas están en competencia, lo que se busca primero es, dependiendo de cada estrategia del equipo, pero es cuidar al deportista y sobre todo buscar resultados. Entonces, en la pretemporada lo que se busca es mejorar los puntos débiles que se ve de cada deportista o de cada equipo, para después ir aproximándose a lo que es la parte específica del deporte y llegar a la competencia. Bien, el tópico de hoy, entonces lo recordamos por si recién te sumás en esta mesa de análisis, es la pretemporada en el deporte, y por eso tenemos a Nicolás Bogado aquí. Bueno, estamos viendo algunos trabajos de Agostina en este caso, también de los otros chicos con los que trabajás, y decías reforzar los puntos débiles y hacer fuerte aquellas fortalezas, valga la redundancia. ¿Cómo es la pretemporada en un deporte como la natación? En el caso de natación, como es un deporte que la parte técnica va en base a lo que es el acondicionamiento, o sea, lo que antiguamente le decían aeróbico, anaeróbico, se entrena directamente en pileta y de manera técnica. Entonces, cuando estamos en esta suerte de pretemporada, que en natación se le dice preparación física general, lo que se busca fuera del agua es fortalecer al deportista para que pueda mantener y sostener el volumen que se busca generar durante la pretemporada. Okay. Es decir, que en la pretemporada ellos acumulan una cantidad de metros nadados que por ahí en el momento de la competencia no pueden llegar a hacerlo. Ajá. Entonces, bueno, de la preparación física lo que buscamos nosotros es acondicionarlo para que ellos estén en condiciones de soportar ese volumen de nado. Entre tantas cosas. Claro. Siempre se reconoce, ¿no?, como fútbol el deporte más popular, y que las pretemporadas duraban mucho tiempo en el verano, o con dunas o con arena, siempre desde lo físico. En la natación y en los deportes individuales, ¿también hay mucha carga física en esta etapa de preparación? Sí, suele haber mucha carga física. También, bueno, yo trabajo mucho con adolescentes y se aprovecha lo que es el verano porque ellos están lejos de la escuela. Entonces aprovechamos ese tiempo y hay veces y hay días que tienen triple turno. Turno de natación a la mañana, turno de gimnasio post natación o por ahí cerca del mediodía y lo que es, natación, gimnasio y natación. Así sería el orden. Bien, y dijimos, una mesa de análisis, una mesa de debate, bueno, ¿con quién vas a debatir? Con nosotros mucho de preparación física, algo nos defendemos, tantos años cubriendo deporte, así que vamos a invitar a otra persona aquí en la mesa, que no está físicamente aquí con nosotros, ¿sí?, pero está a través del Meet, y vamos a aprovechar entonces la presencia de Mateo Garzón Duarte, también profe en un equipo de rugby también, y amigo también de Nico, así que hacemos la conexión directamente con Mateo. Bueno, te damos la bienvenida, Mateo, gracias por este ratito con nosotros y te sumamos al debate que estamos teniendo aquí, al análisis, justamente hablando con Nico. Bueno, gracias nuevamente y te pregunto para comenzar,
hablamos de la natación. Bueno, ¿cuán distinto es preparar a un equipo, ¿sí? A un deporte de equipo donde cada jugador, donde cada jugadora seguramente tiene diferentes biotipos, diferentes preparaciones, llegan de diferentes maneras? Bueno, gracias nuevamente y vamos con la pregunta. Buenas, ¿cómo va? Bueno, primero gracias por la invitación. Primera vez en tele, así que contento. Tranquilo, que está saliendo perfecto, ¿eh? Y bueno, lo que se diferencia principalmente el deporte de equipo con deportes más cíclicos, le decimos nosotros, porque lo que tiene la natación como el atletismo es que son deportes que son siempre las condiciones iguales, o sea, la carrera de 100 metros siempre es igual. Lo que tiene diferente los deportes más acíclicos como el deporte de equipo es que tienen, por ahí un día son más duros y otros días son más tranquilos, tienen un montón más de caos encima, por así decir, porque en mi caso, que yo trabajo en rugby, por ahí tenés un partido que es mucho más físico y mucho más golpe y es mucho más trabado, y otro partido que es por ahí mucho más abierto, tenés mucho más carreras, menos golpe, más carreras de más larga distancia, más volumen de sprints o carreras a altas velocidades. Entonces, el componente que le da, para mí le da un poco más de adrenalina, es que tiene un poco más del componente desconocido de que no sabemos exactamente cuánto se van a golpear o qué tanta va a ser exactamente la demanda física, pero sí obviamente nos regimos dentro de parámetros donde creemos que va sucediendo las cosas, ¿no? Entonces eso es lo que tiene por ahí agregado de complejidad el deporte de equipo. El problema que nosotros tenemos es que a la vez, como justo rugby es un deporte de contacto, ahí te suma una carga muy difícil de cuantificar, porque por ahí incluso dentro de los mismos jugadores, dentro del mismo equipo, a veces se golpean más, a veces se golpean menos, a veces se golpean menos, pero los golpes son mucho más fuertes, a veces se recuperan más rápido que otros. Entonces ahí lo que uno va jugando con el calendario en el corto plazo, mediano y largo plazo es mucho más fluctuante y tiene que ser una estrategia por ahí un poco más versátil, volátil y un poco más flexible, porque si no las cosas se pueden desmadrar, pero bueno, eso es lo que tiene el deporte de equipo. Y todo esto que nos contabas, ¿no? Las particularidades de este deporte, ¿también se puede trabajar o prever en la etapa de pretemporada? Sí, claro. Bueno, nosotros justo ahora estamos en mitad de pretemporada. Los chicos, yo trabajo en el club San Patricio, en Pilar, arrancaron en enero, pero oficialmente arrancaron ahora, si bien vienen entrenando desde el día 1 que terminó el torneo. Y lo que justo el otro día lo hablábamos con los chicos en el club. El problema que tenemos es que el calendario es demasiado largo. Hacíamos un análisis y tenemos 258 días del año que es en temporada, o sea, torneo. Se juega todos los fines de semana. Tenemos un par por ahí de fechas libres, pero en total tenés 26 partidos en la mínima, por ahí si jugás algún playoff tenés 28, 29, por ahí algún torneo extra, 30 partidos en el año, y lo que resta es época para entrenar, que la cuenta da 107 días, 15 semanas, encima en verano por ahí algunos se va de vacaciones y demás, claro. y se complica un poco. Entonces, sí, a lo que voy es que sí, es un momento clave no solo para poder recuperar lo que quedó de la temporada, sino para poder elevar la vara y poder apostar a que se pongan más fuertes, más rápidos, más grandes, porque durante la temporada se vuelve más complicado, porque el margen de error es más chico. ¿Qué voy con esto? Que si yo por ahí le exijo un poco de más al jugador, bajo todo el estrés que tiene la temporada, lo puede pagar por ahí con que se pase de rosca y tenga alguna lesión o alguna molestia, o incluso que no rinda como podría rendir en el partido. Entonces, dentro de temporada se hace más complicado y en pretemporada nosotros le damos mucha bola y le damos mucho volumen de trabajo, o sea, mucha cantidad de trabajo, porque podemos jugar con eso, de que no tenemos el partido cada fin de semana. Entonces, para nosotros eso es un momento clave y por ahí no sé si alguno está familiarizado con las pretemporadas de rugby. Yo insisto, no arrancan en febrero porque el laburo de febrero de 4 semanas nos queda muy corto. Para mí arranca desde el día 1 que termina la temporada y ahí empezás a preparar todo lo que viene para el año que viene.
Bueno, ese es un gran tip Claro, que nos tira Mateo y les voy a preguntar primero a Nico. Sí. Cuando se van de vacaciones o cuando termina la temporada, ¿le suelen dar tarea a sus deportistas? En tu caso, por ejemplo, Agos. ¿Le dijiste, Agos, tenés que seguir este plan de trabajo, esta dieta o eran vacaciones? No, en el caso de Agostina, ella se tomó las vacaciones porque era merecida. Ella tuvo también un calendario de competencia muy grande, no solo internacional, sino también nacional. Y con la figura que es ella, tiene muchas responsabilidades. Entonces, bueno, representa al país en varias competencias, no solo en su categoría, sino en la categoría absoluta. Sí. Entonces, bueno, cuando ella se fue de vacaciones, fue solo vacaciones, que descanse, para que después vuelva con todo. Y después Merecida, comenzó esa muy suerte de merecida. pretemporada. Que bueno, que ahí era lo que contaba, que trabajábamos mucho lo que son los famosos ejercicios preventivos. Y en el caso de Agostina, trabajamos mucho la fuerza base, todo lo que es la fuerza máxima, que sería pesado, pocas repeticiones, para que después nos vayamos acercando a lo que es el trabajo específico de natación. Y lo que tiene también natación, que la parte específica de fuerza también se hace dentro del agua. Y ahí trabajamos mucho en conjunto con Sebastián y con todo el equipo, que también está Tomás y Ian. Así que bueno, es un trabajo en conjunto. Que no solo vamos con Agostina, sino con el resto del equipo también, de los chicos que están trabajando muy bien. Antes de darle el pase y preguntarle a Mateo sobre esta misma pregunta sobre rugby, decías recién, se nada mucho más de lo que se nada en el año. Claro. Pero ¿cómo es la preparación fuera del agua? Digo, ¿qué tipo de entrenamiento tenés para un nadador o una nadadora? Bien, en el caso nuestro lo que hacemos es un esquema donde tocamos todas las habilidades, ¿sí? O sea, trabajamos un poquito de potencia, un poquito de la estructura, un poquito de fuerza máxima, un poquito de lo... ¿Hacen trabajo aeróbico también? Sí, también fuera del agua hacemos un poquito. Pero a lo que voy es que en cada etapa del entrenamiento le damos prioridad a lo que necesitamos. En el caso de la pretemporada, como dije, necesitamos que las articulaciones estén fuertes, que puedan soportar tantos movimientos de brazada, porque imagínense que a lo mejor en un largo de 25 metros son 16 brazadas y en 6.000 metros se multiplica. ¿Sí? Entonces ese hombro tiene que estar apto para soportar esa cantidad de brazadas que se realizan en un entrenamiento. Entonces lo que buscamos fuera del agua es acondicionarlo para que pueda soportar el volumen. Porque no solo hace una sesión a la mañana, sino que también a la tarde. Entonces durante el día llega a volúmenes de 12.000 metros nadados. Claro. Entonces, bueno, lo que buscamos es que ese cuerpo esté en condiciones de soportar ese volumen. Y bueno, entonces como dije, de acuerdo a la etapa que estamos, tocamos todas las cualidades, pero le damos prioridad a una en particular. En esta pretemporada, fuerza máxima y lo que son los ejercicios preventivos o accesorios como para prevenir lesiones. Bien, y Mateo, bueno, había quedado la consulta al lado, ¿no? Claro. ¿Cómo se cuidan? Viste que... ¿Les das tarea o no les das tarea a los chicos cuando termina la temporada? Llegan con algunos kilitos de más, ¿viste? Puede pasar eso también, qué sé yo. Sí, puede pasar, pero la verdad que los chicos responden bastante bien. La verdad que, bueno, yo jugué al rugby toda mi vida también y viví lo que ellos están viviendo. Y lo que tiene bueno del rugby es que a los chicos les gusta mucho entrenar. O sea, entonces son medio como caballito de guerra, que vos le das una tarea y la siguen. Entonces, bien, la verdad que no fue tanto un tema para que entrenen, ¿no? Después lo que va fuera de eso está fuera de nuestro control, si bien los podemos ayudar a que coman mejor, darles recomendaciones y demás, pero hay cosas que no se pueden controlar. Pero bueno, en fin, la parte de entrenamiento, la verdad que no nos costó tanto. Y si bien también obviamente entendemos que se tienen que tomar unas vacaciones, sobre todo para la parte más mental, porque es todo un año que es bastante duro y bastante largo, decía. Entonces, nosotros les planificamos a los que van al gimnasio del club, lo siguen haciendo, los que están de vacaciones, por ahí les dejamos el trabajo por medio de una aplicación, el cual es un medio por el cual le bajamos la planificación. Y bueno, y con eso se manejan y la verdad que por ahora anduvo bastante bien y como de nuevo, vuelvo a lo mismo, los chicos tienen bastante ganas de entrenar, entonces están muy predispuestos a eso. Entonces no es tanto laburo tirar por ese lado lo que es nuestro rol ahí.
Mateo, recién nos decía Canico que, por ejemplo, Ago Hein en esta etapa de pretemporada puede llegar a nadar 12.000 metros diarios. ¿Qué dato curioso, qué dato exorbitante nos podés dar vos que hacen tus jugadores de rugby en esta etapa de pretemporada? Dato... Nada, te puedo decir que corren bastante, pero el tema es, acá por ahí es un paradigma a romper, que corran bastante no significa que corran 14 kilómetros como un fondista, sino que nosotros manejamos el laburo aeróbico por medio del manejo de carreras a altas velocidades, que son carreras mayores a 21 kilómetros, que equivalen a una carrera bastante rápida, y el volumen que nosotros acumulamos de ese laburo aeróbico es bastante elevado en esta época. Entonces pasa que hacen bastantes pasadas de 100, 200, por ahí 300, y eso por ahí es lo destacado, así como dato curioso. Después, la parte más ya específica de rugby, eso lo maneja el staff y es muy difícil cuantificarlo, así como para decir, comparado con Nico, de nadan 2.500 metros. Hay veces que se golpean más, veces se golpean menos, pero no tenemos datos así tangibles como para poner en la mesa. Y durante las pretemporadas, y esta pregunta va para los dos, ¿no? A ver, no es lo mismo 50 metros, 100 metros que 400, 800, ¿sí? O sea, un nadador que está acostumbrado a carreras más de explosión y otras más de fondo, o mayor distancia todavía. No es lo mismo un pilar, un hooker, que un medio scrum o una apertura. Digo, más allá de que hay una planificación en ambos deportes, en la general, ¿hay laburos específicos de fuerza, por ejemplo? O bueno, el tema que ustedes me quieran contar, dependiendo digamos, la competencia a la que se dedica principalmente el atleta. Sí, sí. En el caso de natación no solo tenés la parte de la distancia en la que nadan, que tenés lo que es considerado velocidad 50 y 100, después 200 puede ser considerado medio fondo, 400 y 800 ya va a un poquito más de lo que es fondo. En el caso de Agostina. Claro, 800, 1500. No solo está eso, sino también el estilo que nada. Total. Si es librista, si es espaldista, si es pechista, o sea, los músculos que trabajan en cada estilo, los que predominan en el esfuerzo son distintos. Bien. Además, los estilos son muy distintos. Por ahí crawl y espalda tienen algo de similar y es muy distinto a pecho. Claro. Pecho es un estilo simétrico, donde trabajan las dos piernas en conjunto, donde por ahí tiene participación aductores, que en los otros estilos no tienen. Entonces, bueno, eso también se busca. ¿Es el más complicado, tal vez el más complejo? Por Pecho, y tiene un poquito de complejidad por el hecho de su rodilla. Claro. O sea, hay que cuidar mucho la rodilla. Como hablábamos de crawl, el tema del hombro, crawl, bueno, mariposa, espalda. En el caso de pecho hay que cuidar mucho la rodilla porque la rodilla tiene mucho movimiento y la cadera tiene una rotación interna que, si bien es anatómicamente posible, pero es un movimiento inhabitual. Entonces, bueno, eso genera algún estrés en lo que son las articulaciones que hay que cuidarlo. Mateo, ¿y cómo es en el rugby, ¿no? Teniendo en cuenta las diferencias en los biotipos y en las diferentes posiciones, como nombraba Dani recién? Bien, nosotros bajo nuestro sistema de trabajo no armamos diferencias abismales entre lo que es el laburo de preparación física general. O sea, lo único que puede variar es el volumen de cierto tipo de trabajo, como por ejemplo los que juegan de pilar o los segunda líneas o incluso tercera líneas, que hagan un poco más de trabajo de cuello, pero no creemos que hay, a lo que es demanda física, diferencias abismales, porque todos tienen que ser rápidos, tienen que ser fuertes, tienen que ser potentes, tienen que ser resistentes. Obviamente ahí lo que por ahí esperamos es que, por ejemplo, un pilar o un segunda línea mueva mucho más kilos en un gimnasio que por ejemplo, un medio scrum, pero por un tema también de que son más pesados, van a tener mayor fuerza absoluta y demás. Sí, lo que por ahí podemos llegar a diferenciar es en el laburo de campo, el laburo de cancha, los días que hacen velocidad máxima, o sea, hacen carreras máximas de hasta 30 o 40 metros, por ahí lo que son primeras líneas y segunda líneas, no es que los hacemos correr menos metros, sino menos cantidad de pasadas, que hay menos volumen total. Pero sí creemos que todos tienen que trabajar esa cualidad, por ejemplo, de velocidad máxima, que yo creo que para mí es la más relevante dentro del campo de juego, porque
uno si bien puede decir, bueno, pero el primera línea no corre con la pelota Claro. más de 15 metros. Está bien, perfecto, pero ese es el problema de analizar el deporte solo cuando tiene la pelota, porque muchas de las acciones de alta intensidad, incluso de los winners o de los Total. fullbacks, se dan en momentos de reposicionamiento o, por ejemplo, si intercepta una pelota, tienen que correr toda la cancha y los que corren ahí son todos. O sea, el pilar no se va a quedar parado. Ujú. Y también está el tema de que la idea es que siempre los hagamos no solo más fuertes, sino más rápidos a todos, porque que sean más rápidos los hace que corran a una velocidad submáxima mejor. Entonces, para ponerlo en un ejemplo así rápido que se entienda, si yo tengo, por ejemplo, un pilar que corre a 25 kilómetros por hora, si saca los ojos para correr a 25 kilómetros, si yo lo muevo 1 kilómetro más o 2 kilómetros más por hora, o sea, corre a 27 kilómetros sacándose los ojos, para cuando corra a 25 kilómetros va a poder regular un poco más y va a poder tomar mejores decisiones. Entonces, no solo mejoramos la velocidad máxima, sino la submáxima de cada uno de los jugadores. Entonces, de nuevo, a lo que se reduce todo esto es que no queremos que hayan roles totalmente diferentes o necesidades totalmente diferentes. Ujú. Sí, por ahí algunas cosas específicas de que por el tema del scrum o esas cosas particulares que tienen los forwards, pero la diferencia ahí de demanda física no es demasiado. Entonces creemos que la planificación tiende a ir todos para un mismo lado y en base a algún puesto por ahí ajustamos alguna que otra cosa, pero no hacemos planificaciones independientes, separadas. Claro. ¿Y hay algún cambio, por ejemplo, Nico, en lo que es la preparación física de deportes individuales o de natación? Por ejemplo, no sé, de 10 años a esta parte, ¿y qué fue lo que cambió? Si es que hubo algún cambio. El test de Cooper lo tienen haciendo. Cuando llega la pretemporada en natación no. el test de Cooper y el yo-yo test. Era, bueno, sé, creo que el yo-yo test sigue todavía, pero bueno. Ahí Eso eso, en eso fútbol. lo va a hablar Mateo, que la Claro. tiene clara con eso. Pero bueno, en cuanto al agua, desconozco si hay muchas diferencias. Sé que, por ejemplo, ahora hay un poquito más la tecnología que se usa fuera del agua para evaluar fuerza, saltos, que incluso, bueno, ahí en Zárate los chicos están haciendo un poco de evaluaciones de salto, que nos brindan un poco de información y después nosotros empezamos a tomar decisiones y ver el camino. Pero después no creo que haya tanta diferencia en la preparación física por el hecho de que incluso hay libros que están escritos de antes y se siguen utilizando. Pero siempre está el debate, ¿no? De qué sirve, qué sirvió, qué no. Y bueno, lo que más actualiza un poquito serían los famosos papers, Claro. las investigaciones científicas, que bueno, nosotros tratamos de buscar eso y actualizarnos de esa manera. Está muy Pero bien. bueno, Y en el rugby, Mateo, ¿hubo muchos cambios en cuanto a la preparación física y la pretemporada en sí? Yo creo que por parte sí y por parte no. A ver, ¿qué es a lo que voy? Yo creo que el tema de las redes sociales ayudó a que los entrenadores por ahí que llamamos más vieja escuela, no voy a dar nombres ni lugares específicos, abran un poco la cabeza de que hay nuevas cosas y las cosas se van renovando. Y veo gente que está como abierto a eso, se va como contagiando y van introduciendo nuevas metodologías, incluso como decía Nico, hay gente que por ahí era totalmente anti-investigación y de repente se empieza a meter en eso y empieza a conectar la parte de la teoría con la práctica. Entonces yo creo que va por buen camino, pero sí hay muchas cosas a mejorar y o sea, hay muchos clubes que están en transición todavía, que hay algunos por ahí se prestan más y otros se prestan menos, y hay algunos que por ahí hacen lo mismo que hace 40 años. Y yo creo que sobre todo en nuestro ámbito, lo que es ciencia del deporte es una ciencia que se renueva muy rápidamente, ¿okay? Entonces por ahí cosas de hace 20 años ya por ahí son medio obsoletas en tema de contenido teórico. Entonces es algo que se va constantemente actualizando y el que sigue la actualización por ahí se protege un poco mejor en cómo le van las cosas y en el modelo que se fundamenta, y por ahí el que se queda no tanto. Bueno, ahora sí. Volviendo A mí por... me Sí. gustaría agregar algo que más allá de toda la teoría que podemos manejar, creo que lo importante, que yo es lo que no dije, es el contexto. Claro. Más allá de todo lo que puede existir, modalidades, formas, metodologías de entrenamiento, lo que importa es el contexto. Entonces, a lo que voy es que
no son solo recetas, sino es tratar de contextualizar y ver a quién se lo damos, cómo se lo damos, de qué forma. Bueno, eso me faltó agregar y lo quería agregar. Bueno, Está muy bien. Ayer en la columna de Flor Lamboglia, hablando de nutrición, decía que la nutrición, por ejemplo, es como la ciencia del depende, ¿no? Depende de Claro. cuántas horas trabajás, depende de si trabajás y estudiás, depende si sos atleta de alto rendimiento o lo haces por hobby para sentirte mejor. Todo depende, como decía la canción. Bueno, una sola cosa, me quedó pendiente lo que decía Laurita. Y de esos mitos a derribar, porque sí hay un mito que creo que se tiene que derribar y que lo estuvimos charlando fuera del aire también con Nico, te sumo a vos también, Mateo, es el tema de la fuerza, de la carga, ¿no? Viste cuando eras más pibe te decían, ibas a inferiores y te decían, no, pesas no porque es malo, porque después te complica el crecimiento, viste que también Claro. está eso. Bueno, ¿cómo trabajan la carga y la fuerza particularmente en pretemporada en la natación, en el rugby? No solamente con mayores, sino también con divisiones juveniles. Bueno, lo que habíamos hablado antes del programa es que en el caso de los chicos surge una edad a tener en cuenta, que bueno, las edades que se tienen en cuenta dentro del entrenamiento son la biológica, la cronológica, la psicológica y después aparece la edad de entrenamiento. Que bueno, obviamente no es lo mismo entrenar a un nene de 14 años inicial en el mundo de la fuerza que un nene que viene entrenando fuerza desde los 7 años, ¿no? ¿Se puede entrenar fuerza de los 7 años? Sí. Lo Depende. voy a anotar para una próxima columna y mesa de debate, ¿les Está parece? buenísimo, me encanta. Pero continúa, Niquito, Bueno, Mateo también tiene información, yo he aprendido mucho de él en este tema. En el caso de los chicos, obviamente que ellos pueden entrenar fuerza, es totalmente contrario los mitos que existen, que se van a quedar enanos, que le puede hacer mal, que pueden tener una lesión. Incluso hay un estudio que las lesiones que tienen los chicos es más en deportes de conjunto que en el gimnasio, y que las lesiones que tienen en el gimnasio son por accidentes, no por la actividad propiamente dicha. Y un factor que marca el inicio de un niño o no es su madurez. Si está en condiciones de entender una consigna, de permanecer dentro del gimnasio, pero si el chico ya tiene independencia en su movimiento, sabe correr, sabe saltar, se puede manejar, ya podría comenzar a hacer fuerza en un gimnasio. Lo importante es la madurez. Por eso, a modo general, muchos dicen 6, 7, 8 años, como para comenzar a conocer los ejercicios, entender una serie, entender lo que son las repeticiones, saber lo que es una pausa y así comenzar. Mateo, ¿cuál es tu opinión, tu respuesta al respecto? Bueno, lo que es entrenamiento de fuerza en niños, yo creo que sean niños infanto-juvenil, digamos, hasta que se hace adulto. El principal tema es que no genera esto por ahí es difícil romper, sobre todo con gente por ahí menos actualizada, pero no genera daños, incluso protegería al niño para que no se lastime y no tenga problemas a futuros, y además que le crea un mejor entorno y demás. No hay evidencia de que limite la llamada edad ósea, o que lo deje petizo, o que le rompa cartílago. No hay. El problema en sí, yo creo que hay dos cosas a entender. Primero, sobre todo, es que el entrenamiento de fuerza no solo se simplifica a ponerte una barra con kilos en la espalda y hacer cosas. O sea, yo te puedo hacer una sentadilla, un pie abajo y subir, y va a generar, no solo, depende de los niveles de fuerza de cada uno, ¿no? Pero va a generar niveles de fuerza altísimos que por ahí incluso pueden superar a una sentadilla con X cantidad de kilos. Ahí depende de cada caso, ¿no? Pero no se reduce a solo eso, e incluso no se reduce solo a hacer cosas a peso corporal, sino también todo el espectro que involucra hacer fuerza ante una carga externa. Puede ser desde un salto con carga, puede ser una sentadilla con una mancuerna, una sentadilla pesada, algo colgado a peso corporal. Hay un espectro ahí enorme que el problema para mí está en simplificar las cosas, de que usar sobrecarga está mal por esto. Y además creo que es una asociación causa-efecto demasiado directa de parte de esa gente, porque las lesiones son mucho más complejas. Y acá me da pie al segundo punto, de que el entrenamiento de fuerza es un estrés. O sea, el entrenamiento de fuerza, como puede ser otro, tenemos que entender lo que es como un estresor. Y cualquier tipo de estresor depende
de la dosis que le damos para generar una buena adaptación. Entonces, vamos de nuevo. Si yo le doy demasiado de golpe a un niño, no considerando su punto de partida, lo va a lesionar. Entonces, el problema no es el entrenamiento de fuerza, sino cómo llevamos ese trayecto y ese camino, cómo trazamos desde el punto de inicio, cómo la vamos progresando con el tiempo. Como por ahí tenemos un chico a los 13 años que tiene buenos niveles de fuerza, buena sentadilla, ya tiene un poco de experiencia previa, qué sé yo, y lo podemos adelantar un poco más a un chico que nunca en su vida hizo nada. Y lo mismo va a pasar con un chico de 16 o incluso un chico de 20 años que nunca hizo nada. Entonces, el problema es en cómo nosotros progresamos y cómo nosotros le vamos dando esas dosis de estresor antes que el entrenamiento de fuerza en sí. Y esto es llevado a todo, ¿ok? Lo mismo con cualquier aspecto de la vida relacionado a la biología. Está en cómo nosotros progresamos las cosas y sobre todo también cómo oscilamos, porque tampoco podemos mantener las cargas demasiado altas relativas a la persona, o sea, exigirle por mucho tiempo demasiado sostenido en el tiempo porque también le va a generar problemas y demás. Entonces, yo creo que se reduce a esas dos problemáticas. Clarísimo. Muchísimas Excelente. gracias, Mateo, Excelente. por esta conexión, por contarnos cómo es la pretemporada en el mundo del rugby y seguramente vamos a tenerte en cuenta para nuevas mesas de debate o mesas de análisis como la que tuvimos hoy. Dale, muchísimas gracias. Chao, Mateo. Chao, Mateo. Muchísimas es clarísimo todo. La verdad Sí. que aprendimos, pero un montón, Laurita, realmente. Tanto, bueno, el tema central fue la pretemporada, abocado a la natación y al rugby, pero en general a deporte individual y deporte de equipo, ¿no? Puede aplicar a un montón de deportes también. Y realmente con Nico y con Mateo nos han, dado un montón de tips. Y me gustó lo del final, lo de la fuerza y romper ese mito, romper esa barrera que está puesto. Que tengo memoria, siempre se dijo Sí, lo de mismo. hace mucho tiempo. Y otra de las cosas que hace el entrenamiento de la fuerza es enseñar de manera indirecta el hacer lo mejor de uno por uno mismo. O sea, la diferencia entre el gimnasio y el deporte es que vos vas al gimnasio y mejorás vos. Dentro del deporte, en tu entrenamiento, por ahí, en el equipo, tenés la responsabilidad del equipo, tenés la responsabilidad de un compañero, alguien te está esperando la pelota y por ahí es una presión que vos tenés que hacer por un equipo, ¿no? Claro. En el gimnasio no, es el hacer por uno mismo. La Y voluntad eso, propia. claro, y eso genera mucha autoestima, un crecimiento en la autoestima de los nenes. ¿Cómo era el nombre, me dijiste? El título que tenía, Jóvenes Fuertes. Jóvenes Fuertes, Jóvenes Jóvenes Fuertes. Son los chicos, los alumnos que tengo allá en Junín, mi proyecto de entrenamiento infanto-juvenil. Bien. Bueno, le mandamos un saludo a todos ellos. Claro que sí, Pantalla claro que sí. gigante en Junín en este momento, a pesar de la lluvia. Saludos a todos y a todas por allá. Bueno, gracias, Nico. Gracias, por Nico. este rato. Muchísimas gracias. Nos quedaríamos hablando hasta las Gracias 5 de la por tarde. engalanarnos con tu presencia, por el esfuerzo, por venir desde Junín tan tempranito aquí a Buenos Aires para poder compartir con todos lo que es este conocimiento, ¿no? Cómo se trabaja la pretemporada y también alguna cosita más referida a la preparación física. Muchísimas gracias. Fue un placer. Gracias, Un placer, realmente. Un placer Y mío. Gracias. Vamos a ir a una pausa, Laurita, ¿no? Sí, nos vamos a una pausa, pero no se vayan de ahí porque hay muchísima más información acá en Deporte B Central.